Segunda parte. Norma Internacional de Información Financiera número 1 Apéndice A. Definición de términos. Este apéndice es parte integrante de la NIF. Balance de apertura con arreglo a las NIF. El balance de la entidad, publicado no, a la fecha de transición a las NIF. Costo atribuido. Un importe usado como sustituto del costo o del costo depreciado en una fecha determinada. En la depreciación o amortización posterior, se supone que la entidad había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha determinada, y que este costo era equivalente al costo atribuido. Entidad que adopta por primera vez las NIF, adoptante por primera vez, la entidad que presenta sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. La fecha de presentación. El final del último periodo cubierto por los estados financieros o por un informe financiero intermedio. La fecha de transición a las NIF. El comienzo del periodo más antiguo para el que la entidad presenta información comparativa completa según las NIF, dentro de sus primeros estados financieros presentados de conformidad con las NIF. Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB. Comprenden: A. Normas Internacionales de Información Financiera. B. Normas Internacionales de Contabilidad. E interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, SINIF, o bien emitidas por el anterior Comité de Interpretaciones, SIC, y C, adoptadas por el IASB, APCA anteriores. Las bases de contabilización que el adoptante por primera vez utilizaba inmediatamente antes de aplicar las NIF. Primer periodo de presentación con NIF. El periodo de presentación que termine en la fecha de presentación de la entidad que presente sus primeros estados financieros con arreglo a NIF. Primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las normas internacionales de información financiera, NIF, mediante una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIF. Valor razonable. El importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Apéndice B. Combinaciones de negocios. Este apéndice es parte integrante de la NIF. B1. Un adoptante por primera vez puede optar por no aplicar de forma retroactiva la NIF 3 combinaciones de negocios a las combinaciones realizadas en el pasado, esto es, las combinaciones de negocios anteriores a la fecha de transición a las NIF. No obstante, si el adoptante por primera vez reexpresa cualquier combinación de negocios para cumplir con la NIF 3, reexpresará también todas las combinaciones posteriores a la misma y también aplicará la NIC 36 deterioro del valor de los activos, revisada en 2004. Por ejemplo, si la entidad que adopte por primera vez escoge la reexpresión de una combinación de negocios que ocurrió el 30 de junio de 2002, reexpresará todas las combinaciones que hayan tenido lugar entre el 30 de junio de 2002 y la fecha de transición a las NIF y también aplicará la NIC 36, según la revisión de 2004, y la NIC 38, según la revisión de 2004, desde el 30 de junio de 2002. B1. A la entidad no necesita aplicar la NIC 21 efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, según la revisión de 2003, retroactivamente por causa de ajustes del valor razonable y de la plusvalía comprada surgida en combinaciones de negocios que tuvieron lugar antes de la fecha de transición a las NIF. Si la entidad no aplica la NIC 21 retroactivamente a esos ajustes al valor razonable y a la plusvalía comprada, las tratará como activos y pasivos de la entidad, en lugar de como activos y pasivos de la adquirida. Consiguientemente, los ajustes a esa plusvalía comprada y al valor razonable o ya se han expresado en la moneda funcional de la entidad o son partidas no monetarias en moneda extranjera, que deberán presentarse utilizando la tasa de cambio aplicada según los PGA previos. B1. La entidad puede aplicar la NIC 21 retroactivamente por los ajustes del valor razonable y de la plusvalía comprada surgidos. A. En todas las combinaciones de negocios que tuvieron lugar antes de la fecha de transición a las NIF. O, B. En todas las combinaciones de negocios que la entidad haya decidido reexpresar para cumplir con la NIF 3, tal y como se permite en el párrafo B1.
B2. Si la entidad que adopte por primera vez no aplica la NIC 22 retroactivamente a una combinación de negocios, se tendrán las siguientes consecuencias para esta combinación. A. La entidad que adopte por primera vez las NIF conservará la misma clasificación, como una adquisición por parte de la entidad adquirente legal o como una adquisición inversa por parte de la entidad legalmente adquirida, que tenía en sus estados financieros elaborados con los PUCA anteriores. B. El adoptante por primera vez reconocerá todos sus activos y pasivos que, en la fecha de transición a las NIF, hubieran sido adquiridos o asumidos en una combinación de negocios pasada, que sean diferentes de y algunos activos financieros y pasivos financieros que se dieron de baja según los PUCA anteriores, véase el párrafo 27. Y los activos, incluyendo la plusvalía comprada y los pasivos que no fueron reconocidos en el balance consolidado del adquirente según los PUCA anteriores, y que tampoco cumplen las condiciones para su reconocimiento según las NIF en el balance individual de la entidad adquirida. Véanse los apartados F, A, I, de este párrafo B2. La entidad que adopte por primera vez las NIF reconocerá cualquier cambio resultante ajustando las ganancias acumuladas, o, si fuera apropiado, otra categoría del patrimonio neto, a menos que tal cambio proceda del reconocimiento de un activo intangible que estaba previamente incluido en la plusvalía comprada. Véase el punto I del apartado G de este párrafo B2. C. El adoptante por primera vez excluirá de su balance de apertura todas las partidas, reconocidas según los PUCA anteriores, que no cumplan las condiciones para su reconocimiento como activos y pasivos según las NIF. El adoptante por primera vez contabilizará los cambios resultantes como sigue. Y, la entidad que adopte por primera vez pudo, en el pasado, haber clasificado una combinación de negocios como una adquisición, y pudo haber reconocido como activo intangible alguna partida que no cumpliera las condiciones para su reconocimiento como activo según la NIC 38 activos intangibles. Deberá reclasificar esta partida, y, si fuera el caso, los intereses minoritarios y los impuestos diferidos correspondientes, como parte de la plusvalía comprada, salvo que hubiera deducido la plusvalía comprada, en función de PUCA anteriores, directamente del patrimonio neto. Véase el punto I del apartado G y el apartado I de este párrafo B2. Y, la entidad que adopte por primera vez las NIF reconocerá todos los demás cambios resultantes en las ganancias retenidas. D. Las NIF exigen una medición posterior de algunos activos y pasivos utilizando un criterio diferente al costo original, tal como el valor razonable. El adoptante por primera vez medirá tales activos y pasivos, en el balance de apertura con arreglo a NIF, utilizando esa base, incluso si las partidas fueron adquiridas o asumidas en una combinación de negocios anterior. Reconocerá cualquier cambio resultante en el importe en libros, ajustando las ganancias acumuladas, o, si fuera apropiado, otra categoría del patrimonio neto, en lugar de la plusvalía comprada. Inmediatamente después de la combinación de negocios, el importe en libros, según los PUCA anteriores, de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos en esa combinación de negocios, será su costo atribuido según las NIF en esa fecha. Si las NIF exigen, en una fecha posterior, una medición basada en el costo de estos activos y pasivos, este costo atribuido será la base para la depreciación o amortización basadas en el costo, a partir de la fecha de la combinación de negocios. F. Si un activo adquirido, o un pasivo asumido, en una combinación de negocios anterior no fue objeto de reconocimiento según los PUCA anteriores, no tiene un costo atribuido nulo en el balance de apertura con arreglo a NIF. En lugar de eso, la entidad adquirente lo reconocerá y medirá, en su balance consolidado, utilizando la base que hubiera sido requerida de acuerdo con las NIF en el balance individual de la entidad adquirida. Como ilustración, si la adquirente no tiene, según sus PUCA anteriores, capitalizados los arrendamientos financieros adquiridos en una combinación de negocios anterior, procederá a capitalizarlos, en sus estados financieros consolidados, en la forma que la NIC 17 arrendamientos hubiera obligado a hacerlo a la entidad adquirida en sus estados financieros separados con arreglo a las NIF.
Por el contrario, si un activo o pasivo quedó incluido, según los PGA anteriores, en la plusvalía comprada, pero de aplicar la NIC 22 hubiera sido reconocido por separado, tal activo o pasivo permanecerá como componente de la citada plusvalía comprada, salvo que las NIF obligasen a reconocerlo en los estados financieros separados de la adquirida. G. En el balance de apertura con arreglo a NIF, el importe en libros de la plusvalía comprada será el importe en libros en la fecha de transición según los PGA. Tales cambios incluyen las reclasificaciones hacia o desde los activos intangibles, si la plusvalía comprada no se reconoció como activo según los PGA anteriores. Esto sucede si, de acuerdo con los PGA anteriores, la entidad A dedujo la plusvalía comprada directamente del patrimonio neto, o B no trató la combinación de negocios como una adquisición anteriores, tras realizar los tres ajustes siguientes. Y, si fuera requerido por el punto I del apartado C de este párrafo B2, el adoptante por primera vez incrementará el importe en libros de la plusvalía comprada cuando proceda a reclasificar una partida que reconoció como activo intangible según los PGA anteriores. De forma similar, si el apartado F del presente párrafo B2 exige al adoptante por primera vez el reconocimiento de un activo intangible que quedó incluido en la plusvalía comprada reconocida según los PGA anteriores, procederá a reducir su importe en libros, y, si fuera el caso, a ajustar los intereses minoritarios y los impuestos diferidos correspondientes. Y, una contingencia que afectase al importe de la contrapartida de la compra, en una combinación de negocios anterior, puede haber quedado resuelta antes de la fecha de transición a las NIF. Si se puede hacer una estimación fiable del ajuste contingente, y si el pago es probable, la entidad que adopte por primera vez ajustará el plusvalía comprada por ese importe. De forma similar, el adoptante por primera vez ajustará el importe en libros de la plusvalía comprada cuando un ajuste contingente previamente reconocido no pueda ya ser medido de forma fiable, o si su pago no resulte ya probable. Y, con independencia de si existe alguna indicación de deterioro del valor de la plusvalía comprada, la entidad que adopte por primera vez aplicará la NIC 36 deterioro del valor de los activos para comprobar, en la fecha de transición, si la plusvalía comprada ha sufrido deterioro de su valor, y para reconocer, en su caso, la pérdida por deterioro resultante, mediante un ajuste en las ganancias acumuladas, o, si así lo exigiera la NIC 36, en el superávit de revaluación. La comprobación del deterioro se basará en las condiciones existentes a la fecha de transición a las NIF. H. No se practicará, en la fecha de transición a las NIF, ningún otro ajuste en el importe en libros de la plusvalía comprada. A título de ejemplo, el adoptante por primera vez no reexpresará el importe en libros de la plusvalía comprada. Y, para excluir una partida de investigación y desarrollo en curso adquirida en esa combinación de negocios, salvo que el activo intangible correspondiente cumpliera las condiciones para su reconocimiento, según la NIC 38, en el balance individual de la entidad adquirida. Y, para ajustar la amortización de la plusvalía comprada realizada con anterioridad. Y, para revertir ajustes de la plusvalía comprada no permitidos en la NIC 22, pero practicados según los PGA anteriores, que procedan de ajustes a los activos y pasivos entre la fecha de la combinación de negocios y la fecha de transición a las NIF. Y, si, de acuerdo con PGA anteriores, la entidad que adopte por primera vez las NIF reconoció la plusvalía comprada como una reducción del patrimonio neto. Y, no reconocerá esta plusvalía comprada en su balance de apertura con arreglo a NIF. Además, no transferirá esta plusvalía comprada al estado de resultados si vende o dispone por otra vía de la subsidiaria, o bien si ésta sufriera un deterioro del valor. Y, los ajustes que se deriven de la resolución posterior de una contingencia, que afectase a la contrapartida de la compra, se reconocerán en las ganancias acumuladas. J. El adoptante por primera vez, siguiendo sus PGA anteriores, pudo no haber consolidado una subsidiaria adquirida en una combinación de negocios anterior, por ejemplo porque la controladora no la considerase, según esos PGA, como subsidiaria, o porque no preparaba estados financieros consolidados. La entidad que adopte por primera vez las NIF ajustará el importe en libros de los activos y pasivos de la subsidiaria, para obtener los importes que las NIF habrían exigido en el balance individual de la subsidiaria.
El costo atribuido de la plusvalía comprada será igual a la diferencia, a la fecha de transición a las NIF, entre y la participación de la controladora en tales importes en libros, una vez ajustados, y el costo, en los estados financieros separados de la controladora, de su inversión en la subsidiaria. K. La medición del interés minoritario y de los impuestos diferidos se deriva de la medición de otros activos y pasivos. Por tanto, los ajustes descritos anteriormente para los activos y pasivos reconocidos afectan a los intereses minoritarios y a los impuestos diferidos. B3. La exención referida a las combinaciones de negocios anteriores, también será aplicable a las adquisiciones anteriores de inversiones en asociadas y participaciones en negocios conjuntos. Apéndice C. Modificaciones de otras NIF. Las modificaciones contenidas en este apéndice tienen vigencia para los estados financieros anuales que abarquen periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2004. Si una entidad aplica esta NIF para un periodo anterior, estas modificaciones tendrán también vigencia para el mismo.